Entonces, como les mencionaba, vamos a ver planos cartesianos y vectores que vienen siendo el tema, insisto, más quizá abordable de lo que es el área de geometría. Por lo tanto, si tienen dudas, sáquenselas al tiro. En verdad es bien mecánico lo que se puede hacer con vectores. Ya no es tanto lo que te pueden preguntar como, no sé, quizás en semejanza, en congruencia, que tienes que girar triángulos y mover cosas de un lado para otro en tu cabeza y explota el mundo. Aquí no es tan así. Aquí es mucho más, no sé, calcule la suma de tales vectores. Y eso lo vamos a aprender a hacer hoy día. Así que, porfa, si tienen dudas, pueden levantar la manito, abrir su micrófono, siéntanse con toda la libertad de interrumpirme. Y eso más que nada, ¿vale? Aprovecho a saludar a Fiorella y a Muriel, que no los había saludado. Entonces, la clase va a durar aproximadamente 1 hora 20. Las clases anteriores ya se están, creo que en el canal. Carla se encarga de subirlas semanalmente, súper como preocupada de eso. Si falta alguna, me pueden avisar y lo veo con ella. Y tenemos todo el material en nuestra aula que probablemente ya están dentro. Ya ahí si tienen dudas de eso o primeras que vienen, al final lo podemos responder y lo podemos ver. ¿Ya? De todas formas, creo que Carla, igual la misma Carla, le está mandando todo por el grupo. Nuevamente, si no están en el grupo, me avisan y les mando el link. Entonces, los objetivos de hoy vienen siendo conocer el plano cartesiano y aprender a utilizarlo, y más o menos qué es lo que es el plano cartesiano, que ya por su nombre se puede más o menos sacar qué viene siendo, pero aún así tenemos que conocer algunas particularidades. Definir y reconocer las características de un vector y qué es lo que le hace ser un vector. Aprender a operar vectores y aplicar los ejercicios PTU. Ya vamos a hacer, si no me equivoco, como entre 5 y 6 ejercicios de distintos tópicos. Creo que más, en este momento no tengo un despelote entre mis apuntes, pero sí, vamos a hacer entre 5 y 6. Así que eso. Dividí la clase en 4 temas principales, que viene siendo el plano cartesiano, la definición de un vector, la operatoria entre vectores y el paralelismo y perpendicularidad entre vectores, que es un tema que mete más miedo por el nombre que otra cosa, ¿vale? Si ya sabes lo que es paralelismo en rectas y en esas cosas, es bien natural que esta definición. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran como puntualizar? Y si no, comenzamos. ¿O duda más administrativa? Ya acá en Catarí, gracias. Gracias, Benja. Ya, entonces, continuando. Comencemos con el plano cartesiano. ¿Qué es? Probablemente uno de los temas más conocidos dentro de matemáticas, quizá, o lo que más como inicial suele verse en básica, si no me equivoco, en primero o segundo medio, no me acuerdo en qué parte del currículum está. Y viene siendo una representación gráfica que nos permite, vale la redundancia, graficar distintos puntos o elementos geométricos en él. Por ejemplo, se pueden tener rectas, se pueden tener figuritas, se pueden tener funciones en el plano cartesiano, y puntos, que es principalmente lo que nos va a importar, al menos en lo que viene siendo vectores. Se quitó una gran parte de la prueba. Antes, si probablemente no es primera vez que dan la prueba, les entraba geometría analítica, que eso incluye todo lo que es recta, lo que es ecuación de la recta, lo que es mm, parametrización, incluso, que un poco más de vectores. Eso ya no va. Insisto, esto es como lo más básico que puede entrar de plano cartesiano, así que aprovechen de sacarse todas las dudas. El plano cartesiano en sí tiene dos ejes. Un eje X, que es conocido como el eje de las abscisas, y este es el que está horizontal. Vamos a ver una foto a continuación. Y el eje Y se conoce como el eje de las ordenadas, y viene siendo el eje vertical. Además, obviamente, al ser verticales y horizontales, hay un punto donde se intersectan. Este punto se conoce como el origen del plano cartesiano y corresponde al punto 0, 0. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? De todas formas, si tienen dudas, probablemente con esta imagen se les va a pasar. Las rectas son infinitas, ¿vale? Desde este punto a la derecha están todos los valores positivos que puede tomar en el eje X, y de acá hacia arriba todos los valores positivos que puede tomar en el eje Y, análogo. De acá hacia la izquierda todos los valores negativos en el eje X, de acá hacia abajo todos los valores negativos en el eje Y. Por ejemplo, un punto, vamos a decir que vamos a tomar un punto que va a ser A, espérense, mejor lo hago en la tablet, A igual a el punto 3,4. Este punto
Quiere decir que en la coordenada X yo avanzo 3 y en la coordenada Y avanzo 4. Ya, se conoce como las coordenadas de un punto. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? En el eje X tengo 3. 1, 2, 3. Llego hasta aquí. ¿Y qué hago con esto? Lo prolongo, tanto hacia arriba como hacia abajo. Probablemente esto después se les va a hacer mucho más intuitivo, o no va a ser necesario que lo hagan cada vez que grafiquen puntos. Pero las primeras veces, si es que esto para ustedes es nuevo, se los recomiendo harto. Vamos a hacer más puntitos. Y luego vemos en el eje Y, que es esta coordenada que está aquí, lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Sería aquí. Y ahora, en vez de hacerlo hacia arriba y hacia abajo, lo hacemos hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacia allá y hacia allá. Entonces, ahora, este punto de intersección entre las dos proyecciones viene siendo la ubicación del punto A. ¿Ya? Entonces, el punto A tiene por coordenada en el eje X al 3 y por coordenada en el eje Y al 4. ¿Vale? ¿Alguna duda con eso? ¿O se entendió más o menos cómo tenemos que graficar puntos? ¿O quieren que hagamos otro? Esto es como de entrada. Todo claro. Gracias, Lucas. Ya, si tienen alguna duda, porfa, interrúmpeme. No crean que son dudas básicas, ¿ya? Entonces, eso al menos con lo que es gráfico de puntos. Ahora ustedes se dan cuenta de que esto es como si fuera una pizza. Está segmentada en cuatro partes, que vienen siendo el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Estas partes se conocen como cuadrantes. ¿Ya? Los cuadrantes, bueno, vienen siendo subdivisiones del plano cartesiano y tienen ciertas características que uno puede decir como, todos estos puntos, por ejemplo, van a pertenecer al cuadrante 1, o al cuadrante 2, o al cuadrante 3, o al cuadrante 4. ¿Ya? Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Qué más les quería decir con esto? Ya, los cuadrantes se identifican en forma antihoraria, ¿vale? Este es el primero y antihorario, hacia allá. Entonces, el segundo, el tercero y el cuarto. A la gente en las matemáticas no me pregunten por qué, probablemente, no sé, vivían en otro lado, así como que tenían todo al revés, pero les encantan las cosas antihorarias, como que, no sé, probablemente todo lo positivo sea realmente hacia el antihorario, algún futuro lo van a utilizar, y todo el orden va a ser siempre antihorario, ¿ya? Entonces, como que si en algún momento tienen que jugársela con ordenar algo, probablemente va a ser antihorario, ¿ya? Antihorario quiere decir en contra de las agujas del reloj. El reloj va hacia allá, eso es sentido horario. Antihorario es hacia allá, ¿vale? Igual se los quería puntualizar. Entonces, tal como les comenté, existen ciertas partes de este plano cartesiano que vienen siendo los cuadrantes. Me estaba tapando esto. El primer cuadrante, que es el que está arriba a la derecha, viene siendo, se encuentran todos los pares ordenados, otra forma de decirle los puntos, cuyas coordenadas son positivas. Es decir, tanto X es positivo como en Y es positivo. ¿Vale? Por ejemplo, el punto 1,2, el 3,4, el 5,7, el 1000,1000, todo eso se encuentran en el cuadrante 1. ¿Vale? Vamos a anotar aquí los ejemplos por si acaso para que los tengan más puntualizados. Por ejemplo, incluso fracciones, 1/2, 3/4, el 7,6, ya. Todos esos puntos se encuentran en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, esto quiere decir, vamos a hacerlo acá arribita para que lo vayamos teniendo también. Segundo cuadrante, arriba a la izquierda, se encuentran todos los pares ordenados, donde A es un valor negativo y B un valor positivo. ¿Ya? Entonces están, por ejemplo, el menos 3,1, el menos 2,4, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí me gustaría que asocien la coordenada Y como altura, ¿ya? Entonces con eso ya se pueden, coordenada Y es la segunda. Bueno, si tenemos un par A, B, esta es la coordenada Y. ¿Y por qué les digo con altura? Porque así ustedes pueden asociar, la altura, por ejemplo, de acá para arriba es positiva y de acá para abajo es negativa. Y quizás eso les sirve en mnemotecnia. ¿Ya? Les estoy intentando dar distintos tips, tómenlos o déjenlos, pero ojalá que los puedan considerar si es que lo necesitan. Eso con los primeros dos cuadrantes. Entonces, aquí están todos los que son de la forma A, B, perdón, acá, todos los que son A, B, con A y B positivos. Acá, todos los de la forma A, B, pero donde A es un valor negativo. Y acuérdense de estos ejemplitos que hicimos acá, ¿vale? ¿Alguna duda con esto? ¿O vamos bien? Bien.
Ya, buenísimo. Gracias a quien se animó a abrir el mic. Gracias, Jorge. Bacán. Entonces, continuando, voy a borrar todo. Veamos la siguiente. En el tercer cuadrante, vamos a hacer nuevamente este mapita que, no sé para qué lo borré. En el tercer cuadrante se encuentran todos los pares ordenados A, B, donde A y B son negativos. Entonces, por ejemplo, el -1, -2 se encuentra aquí, el -3, -5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todos los valores que ambas coordenadas son negativas se van a encontrar acá. El cuarto cuadrante ya probablemente más o menos pueden inferir qué tipo de números se van a encontrar ahí. Son los que el valor de A es positivo y el valor de B es negativo. ¿Por qué B es negativo? Porque se encuentra bajo la horizontal. Ya eso también lo pueden utilizar. Y bueno, por ejemplo, podemos encontrar los puntos que son 2, -5, 1, -3, etc. ¿Ya? Y ya con eso, bueno, igual si no lo tienen tan claro, les invito a que algún día cuando estén aburridos, en algún momento de su vida, así que tipo, no sé, se cortó la luz o hace calor y no quiero usar nada tecnológico, hagan un plano cartesiano y hagan distintos puntos. Y ahí van a cachar el tiro esto, ¿ya? Hay una observación importante y probablemente alguno o alguna de ustedes tienen la duda. ¿Qué pasa con los puntos A,0 o 0,b? Que por ejemplo, no sé, el 1,0. ¿Dónde pertenece? No cumple ninguna de las características que mencionamos, ¿ya? Eso es súper importante de clarificar. Este tipo de puntos, al igual que por ejemplo el 0,3, no se encuentran en ningún cuadrante, sino que se encuentran sobre los ejes, ¿ya? Y así está denotado matemáticamente. Entonces, por ejemplo, este valor, el 1,0, estaría aquí, por ejemplo, se encuentra sobre el eje X. Y este segundo valor, por ejemplo, el 0,3, se encuentra sobre el eje Y. ¿Vale? ¿Alguna duda con la ubicación de los puntos? ¿O estamos bien? Yo tengo una duda Sí, contame. con el tema de, en el plano cartesiano, ¿qué números podemos encontrar? ¿Podríamos encontrar hasta los números complejos o hasta solamente los reales? No, estos, en verdad los complejos ya no son parte del temario. Eso es importante clarificarlo. Como que se recortaron y de hecho, a mi parecer, opinión muy personal, queda un poco cojito la parte de ecuación cuadrática. Como que se nota que le recortaron algo. Este plano es solamente de los reales, ¿vale? Es real versus real. De hecho, tiene su notación matemática para algunos de ustedes quieren ingeniería o alguna de ustedes quieren ingeniería. Creo que se nota por R2. Si no me equivoco. Ya, y son reales con reales. Entonces pueden encontrar raíces, pueden encontrar, muy buena tu notación porque dice puro enteros casi, un par de fracciones. Pueden encontrar raíces, pueden encontrar los irracionales, pueden encontrar los racionales, pueden encontrar todos los tipos de números siempre y cuando sean reales. ¿Vale? Gracias por tu pregunta. Muy buena. ¿Alguna otra duda? Perdón. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Vamos entonces con la siguiente definición. Esta parte, a mi parecer, le faltó preguntas, pero intenté meterla en la siguiente porque no es mucho lo que podemos preguntar sin meternos en geometría analítica, que es un tema que ya no se evalúa. Entonces, vamos con el segundo tema. El segundo tema viene siendo la definición de un vector. Los vectores tienen muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes juega, pero algunos jueguitos de carrera, por ejemplo, tienen una opción para ver cómo aplican la fuerza en cada uno de los neumáticos cuando uno gira, por ejemplo. Y hay ciertas flechitas, como flechitas que aparecen en la pantalla. Esas flechitas son vectores. Y esos vectores vienen a graficar la fuerza que está sintiendo cada una de estos neumáticos. Asimismo, en física, probablemente si es que alguno o alguna está dando física, van a tener que usar vectores para la descomposición de fuerzas, por ejemplo. En fin, tiene muchísimas aplicaciones, sobre todo diría yo geométricas o en física son como las más visibles, a mi parecer, al menos que yo soy industrial. Eh, las ligo mucho a física, así que si es que van a dar el electivo física, ojalá que puedan aprenderlo bien. Entonces, un vector no es más que un segmento o flecha que va desde un punto A hasta un punto B. El punto A se le conoce por origen y el punto B se le conoce por extremo.
Y si se dan cuenta, no tiene ninguna otra gracia. Es una flechita que, como les digo, tiene un origen y tiene un extremo. Nada más. Y nada más lo vamos a ver ahora. Tiene tres características que son súper importantes que tiene que cumplir un vector. Si alguna de estas no lo cumple, entonces no se puede decir que es un vector. En primer lugar, tenemos la magnitud. La magnitud hace referencia al tamaño del vector, es decir, cuánto mide de cierta forma. Ahora, por ejemplo, no sé si están dando, bueno, si están dando física, por ejemplo, van a tener un cuerpo y van a tener, por ejemplo, una flechita que va hacia arriba. Y van a decir que esto es, sí al tiro, 10 newton. Por ejemplo, entonces quiere decir que la magnitud de ese vector que está graficado ahí son 10 newton. Ya voy a volver. Ahí está Ariela. De todas formas, les puedo mandar esta diapo si quieren por el grupo, para que no se preocupen de tomar notas. ¿Ya? Entonces, bueno, podemos tener distintos tipos de flechitas, podemos estar hacia arriba, abajo, y todos pueden tener distintas magnitudes. Eso es súper importante, ¿ya? Entonces, continuando, tenemos ya lo primero que es la magnitud y después la vamos a aprender a calcular porque es diría lo más importante de vectores, al menos en matemática. Y en segundo lugar tenemos la dirección. La dirección se relaciona a la recta o línea imaginaria sobre la cual está situado nuestro vector. Ahí les voy a dar un ejemplo con el sentido también para que se cache. El sentido se refiere hacia qué lado está apuntando la flecha o hacia dónde está dirigido el vector. Entonces, supongamos, por ejemplo, de que entre Santiago y Arica hay una línea recta, un camino recto. Imagínense que el camino es recto. Y ustedes van a tomar un bus de Santiago hacia Arica. Ya el bus empieza a recorrer. El sentido vendría siendo en la dirección. Entonces está yendo hacia el norte. Por ejemplo, si el bus viene de Arica hacia Santiago, vendría en un sentido sur, por ejemplo. Y la dirección viene siendo la misma. No sé si se dan cuenta, pero el bus no es como que tome una ruta distinta, sino que sigue sobre la misma ruta recta que está entre Santiago y Arica. No sé si se entiende, pero igual de todas formas tenemos esto. Por ejemplo, L sería la dirección y la flechita hacia donde esté apuntando vendría siendo el sentido. ¿Vale? No sé si se entiende la distinción, que al menos cuando yo di la prueba me generó como plot twist. Morí, blow mind. No sé si se cacha. Y estas tres características y más o menos a qué se refiere cada una. Leo el chat o pueden abrir su mix si tienen dudas. O sea, la dirección es por dónde está pasando y el sentido es por hacia qué parte está yendo en el Sí, sentido de la dirección. exacto, exacto. Eso mismo es. Exactamente. De hecho, por eso mismo hago el ejemplo como de la carretera. La carretera tiene como dos sentidos y tú vas como hacia el norte o hacia el sur. Entonces ocupáis la misma ruta, pero con dos sentidos distintos. Ya, voy a asumir que no hay dudas y si hay dudas probablemente les van a quedar más claras con algún ejemplo. Eh, claro, ahora vemos con lo que es magnitud directamente. ¿Tiene alguna duda de concepto de esto? ¿O estamos bien? Si estamos mal, incluso me voy a mandar un mensaje privado si que les da vergüencita preguntar. Sería natural. Y si no, un feedback positivo por el chat, así como sí se entendió, Gonzalo. Dale nomás. Sí se entendió, gracias. Ya, bacán, gracias. Ahí con una pistola en la cabeza casi apuntándoles como, díganme porfa que entendieron. Entonces, continuando, tenemos que aprender a calcular la magnitud o el tamaño del vector. Eso es algo que sí o sí probablemente se lo van a preguntar. Y no es muy difícil, es una aplicación de un teorema que ya vieron. Y viene siendo, supongamos que tenemos un vector. ¿Ya? Esta es una forma de graficar el vector. Pongámosle numeritos. Por ejemplo, vamos a seguir utilizando que el vector, esto es lo que arriba lo voy a borrar. Vamos a decir que el vector A, que se denotan por una A y una flechita arriba, va a ser igual al 3,4. Vamos a utilizar el mismo ejemplo que utilizamos con el punto que graficamos. Esto quiere decir de que está con origen en el origen del plano cartesiano. ¿Ya? Ustedes lo pueden utilizar así. Entonces, ¿dónde parte el vector? En el 0, 0. ¿Y hasta dónde llega el vector? ¿Cuál es su extremo? Este punto. Este punto, ¿cómo vendría siendo? Acá tendría el valor de 3 y acá tendría el valor de 4.
¿vale? Entonces, una vez que graficamos el vector, es natural preguntarse cuánto mide, cuál es su tamaño. Tengo cómo se ubica, cómo se ve, pero me falta medirlo. Y acá quiero preguntarles si alguno de ustedes o alguna de ustedes lo ve. Como qué podríamos utilizar para calcular la magnitud del vector. Es un teorema que vieron, si no me equivoco, el domingo pasado. La ecuación de la recta. No necesariamente. Pitágoras, muy bien, Cata. Pitágoras, ¿por qué? Porque esta línea que está acá, muy buen intento de todas formas el que participó. Esta línea que está bajando es perpendicular al eje. Por lo tanto, acá se forma un ángulo recto. Tenemos dos catetos, tenemos este que está acá, este que está acá. ¿Y cómo podemos calcular? El signo de interrogación, que si me equivoco está en la diapositiva siguiente. Sí. ¿Cómo podemos calcular el signo de interrogación con Pitágoras? ¿Por qué? Porque tenemos cuánto mide B, tenemos cuánto mide A, y nos falta la hipotenusa. Y yo sé que el teorema de Pitágoras me dice un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y en este caso, la hipotenusa viene siendo este signo de interrogación. Lo vamos a reemplazar por ejemplo. Tendríamos a cuadrado más b cuadrado es igual al signo de interrogación al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Podemos aplicar raíz. ¿Por qué podemos aplicar raíz? Porque si tuviese dos soluciones, no va a salir solamente la positiva y probablemente va a tener solamente una solución positiva. Entonces nos quedaría la raíz de a cuadrado más b cuadrado es igual al signo de interrogación. Y conocemos a, conocemos b, por lo tanto podemos calcular el signo de interrogación. En este caso, a vendría siendo 3, a es igual a 3, y b sería igual a 4. Entonces, reemplazo acá abajo y me quedaría la raíz de a al cuadrado, que es 9, más b al cuadrado, que es 16. Eso es igual a la raíz de 25. No vi el chat, perdón. Y eso es igual a 5. Esa es la magnitud del vector. Se puede calcular con Pitágoras, y muy bien a Cata que se le ocurrió, y bien Patricia igual que lo hayas calculado. Esa es la forma que tenemos para calcular la magnitud de un vector. ¿Y por qué? Obviamente les puedo haber chantado la fórmula como, oigan, calculenla con esto, pero me gustaría que vean que es posible sacarlo con Pitágoras y no tener que aprenderse una fórmula nueva. ¿Ya? De hecho, probablemente van a aplicar teorías de Pitágoras para hacer lo mismo. Acá está la fórmula directa, que el módulo... se ve mucho menos HD de lo que había puesto en mi pantalla, perdón por eso. El módulo del vector, que se denota por estas barritas, es igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado, con a la coordenada en x y b la coordenada en y. Y sería, voy a borrar esto, y sería. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda con cómo calculamos la magnitud de un vector? ¿O estamos bien? De todas formas, vienen muchos ejemplos de magnitud porque, insisto, si les aparece en la prueba, les va a aparecer con magnitud. Pero, yo no entendí ¿En qué parte? lo de cómo se calculó la magnitud. Ya, mira. Vamos a hacerlo a manito. O mejor, mira, ¿te parece si hacemos este ejemplo y lo aplicamos acá? Y si te quedan dudas, lo Ya, explico conceptualmente de nuevo. gracias. Ya, bacán. No sé que me interrumpió, pero si no, por favor, manda un mensaje por el chat. Entonces, dice, ¿cuál es la magnitud y en qué cuadrante se ubica el vector A igual? Esto es otra anotación. La prueba, si no quiero, y los ensayos en sí son bien inconsistentes con la anotación, por lo tanto, les quiero presentar varias notaciones. A es igual a menos 3,4 si parte desde el origen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el plano cartesiano. Lo vamos a hacer paso a paso para que quede todo súper claro. Parte en el origen. El menos 3 en el eje X. Entonces yo voy 1, 2 y 3. Está aquí. Prolongo. El 4 está hacia arriba. Prolongo hacia arriba. El 4 está 1, 2, 3, 4. Está aquí. Entonces prolongo hacia allá. Aquí está el punto A. O sea, el punto como el extremo. Ahora, hago la flechita y me quedo el vector graficado. ¿Vale? Parte desde el origen, así que está todo súper bien. Ahora, nos piden la magnitud y el cuadrante. Entonces veamos cómo calcular la magnitud. Yo sé que aquí hay tres espacios. 1,
Pues eso quedó muy feo. Borrador. Pam. Acá tenemos 1, 2, 3. Por lo tanto, esto mide 3. Y acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, mide 4. Entonces, yo tomo este 4 que está aquí, y lo muevo hacia acá. ¿Por qué? Porque son del mismo tamaño. Entonces me queda que un cateto vale 4, el otro cateto vale 3, y acá se forma un triángulo recto. Por lo tanto, puedo usar teorema de Pitágoras, y si no me acuerdo del teorema de Pitágoras y me acuerdo de la fórmula de la magnitud, la podemos aplicar igual. Vamos a decir que esto es X. Según Una Pitágoras... consulta. Ujú. ¿Sí? ¿El 3 se quedaría positivo o se Sí, mantendría las negativo? distancias son siempre positivas. En este caso, estamos midiendo cuánto mide uno de los lados. Entonces, sí o sí tiene que ser positivo, y en ese caso se toma el módulo o el valor absoluto como de la coordenada. Muy buena pregunta igual. Las distancias son siempre no negativas. No negativas quiero decir que pueden ser 0 o mayores a 0. Positivas en ese caso. Así se entiende. Quiero igual como que se teoriza un poco. Ya. Voy a suponer que sí, porfa, si no se respondió, mándame un mensaje. Entonces, tenemos que un cateto mide 3, el otro mide 4. Tengo que Pitágoras me dice que un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso, la hipotenusa del triángulo es igual a x cuadrado. A cuadrado más b cuadrado. Aquí pueden hacerlo a sus pintas. Vamos a decir de que a es igual a 3, b es igual a 4. Vamos a reemplazarlo y nos va a quedar de que esto es 9 más 16, lo que es 25, que es el resultado análogo que hemos hecho antes. Y eso es igual a x cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos raíz a ambos lados y nos queda que x, o el módulo de x, es igual a la raíz de 25. Y la raíz de 25 es 5. Nuevamente, ustedes pueden haber llegado ocupado la fórmula que es el módulo del vector es igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Ustedes hubiesen tenido la raíz de 25 directamente y la reemplazan. Ahora, muy probablemente, si es que no sé, tienen muchas cosas que memorizar en su vida, tienen que saber otras formas como calcularlo con otras cosas más simples. Y a mi parecer el teorema de Pitágoras es algo que está spameado en toda la media. Entonces sí o sí es una solución que tienen que manejar, ¿ya? De todas formas pueden usar esta fórmula y es mucho más corto. Así que eso, tenemos que la magnitud del vector A es igual a 5, por lo tanto se cancela esta y se cancela esta. Y el cuadrante dijimos que este era el primero, este es el segundo, el tercero y el cuarto. Por lo tanto, el vector se encuentra en el cuadrante 2, por lo tanto la alternativa correcta es la B. No sé si se entendió la persona que me había preguntado antes, como cuando estaba explicando la materia. Sí se entendió, gracias. Ya, buenísimo, me alegro. ¿Alguna otra duda? Chiquillos, chiquillas, chiquillas. ¿No? El cuadrante, Ujú. ¿por qué era 2? Mira, porque es este el primero. Nosotros antes de preocuparnos de siquiera como ver en qué cuadrante estaba, lo graficamos, a lo maldito. Este es el primero y este es el segundo. Entonces, nosotros encontramos de que este vector que está acá nos quedó graficado en ese cuadrante y precisamente es el segundo. Ahora, ¿de qué otra forma lo puedes calcular? Como está centrado en el origen, su extremo tiene esa forma, menos 3,4. Y es precisamente la forma que tienen los puntos que se encuentran en este cuadrante. Que le voy a hacer de color. Por ejemplo, todos los puntos rojos son de la forma menos algo, menos, por ejemplo, menos x, y. Siempre van a ser de esa forma. Y en este caso es precisamente la forma que tiene el extremo del vector A. No sé si se entiende. Ay, tenía que ver con la cosa antihoraria, ¿no? Nada que ver. Exacto. Sí. Ah, ya. Gracias. Genial. Sí, recuerden que, por ejemplo, si nosotros lo hiciéramos horario, sería, claro, el 4 terminaría acá, antihorario. Todas las cosas matemáticas siempre son antihorarias, ya casi siempre. Probablemente hay un caso puntual que en este momento me está haciendo el contraejemplo, pero muy por lo general todo lo es antihorario. ¿Ya? Así que eso, ese es el primer ejercicio. Ahora, vamos a hacer el segundo,
que es más de lo mismo, para que se aprendan la fórmula, para que se acostumbren. Y ahora lo vamos a hacer con la fórmula para ahorrar un poco de tiempo y que ya sabemos un poco más o menos cómo hacerlo con Pitágoras. La fórmula decía, módulo de B es igual a la primera coordenada al cuadrado más la segunda al cuadrado. Aquí probablemente alguno o alguna de ustedes me va a decir como, oye, acá hay tríos pitagóricos, así que apliquémoslo. Funciona. Tríos pitagóricos son clave, ¿ya? Si se lo saben bien, si no, confíen en la matraca, en el desarrollo, perdón. Entonces, el primer vector, U, el módulo de U sería la raíz de 2 al cuadrado más la raíz de 9 al cuadrado. Eso es un cacho más o menos. Esto es 144 más 81, ¿ya? Y esta suma nos da la raíz. Sí, Ariela, exactamente. El módulo vendría siendo la magnitud del vector. Perdón, sí. Lo omití. 144 más 81 me da 225 y la raíz de 225 es 15. ¿Ya? Y bueno, ahí se pueden calcular, se cacha el toque que es la primera, pero calculémoslas de todas formas. V, la magnitud del vector V, sería la raíz de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Eso es igual a la raíz de 25 más 144. Eso es igual a la raíz de 169, lo que es igual a 13. Cumple con el segundo también. Y por último, el vector W, que ya lo tenemos calculadísimo como 3 veces, que 3, 4 y 5, por lo tanto esto es igual a 5. Y sería la alternativa A. ¿Ven? Hay dos formas. Pueden hacerlo con Pitágoras, les van a llegar a lo mismo, es un poquito más largo, pero si no se acuerdan de la fórmula por A ese motivo, funciona. Y van a llegar a lo mismo. Bueno, y sería la alternativa A. ¿Alguna duda? ¿O estamos bien? No sé si metí más de magnitud. Creo que me queda uno. Así que un poquito más abstracto. Ya. Vamos con el siguiente. Vamos súper bien de tiempo. Vamos con el siguiente. ¿Cuántos vectores de coordenadas x menos 1 y 2 menos x de magnitud 5 existen? Ya, ustedes si lo vieran, ¿qué harían? ¿De dónde tienen para agarrarse? ¿Qué información tienen? La magnitud. Ya, tenemos la magnitud, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos de que la magnitud, por ejemplo, en este caso, la magnitud de un vector es igual, que ya lo hemos dicho 1000 veces, es igual a a cuadrado más b cuadrado. En este caso, ese módulo que está acá, perdón, es igual a 5. Entonces tengo que 5 es igual a la raíz de a cuadrado más b al cuadrado. Ya, ahora tengo que ver si tengo a y b. ¿Los tenemos? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Sí. Este tipo de ejercicio tiene que salir a la mala. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar que este valor que está acá es A y este valor que está acá es B. Entonces, nos queda 5 es igual a la raíz de x menos 1 al cuadrado más 2 menos x al cuadrado. Y tenemos, no sé si lo ven, pero vamos a tener alguna ecuación. Entonces, calculamos lo que está dentro de estos paréntesis. Me queda que esto es igual a la raíz de x cuadrado, primer término al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, menos 2x, más 1. Eso resulta de este primer paréntesis. Más el segundo, vamos a dejar con paréntesis para que se siga cachando que hay una distinción ahí. Más el segundo que sería 4 más x al cuadrado menos 4x. Perdón, si no se ve ese último me avisan y lo escribo abajo. no se ve. Ya, No lo escribo se abajo. ve el 4x. Ya, voy a borrarlo y vamos, borrador. Más 4. Vamos a intentar que entre todo acá porque si no se me descuadra el espacio. Ahí sí. Gracias igual por notarlo. Entonces, ahora vamos a sumar y restar términos semejantes y vamos a llegar si llegamos a algún corcho más o menos abordable.
Nos quedaría, esto es igual a la raíz de 2x cuadrado menos 6x más 5, ¿cierto? Sí, nos queda eso. Entonces, ahora tenemos que 5 es igual a eso. Por lo tanto, para eliminar la raíz, vamos a aplicar cuadrática a ambos lados. O sea, vamos a elevar al cuadrado a ambos lados. Nos quedaría 25 es igual a 2x cuadrado menos 6x más 5. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Pasamos el 25 restando hacia el otro lado y nos va a quedar que esto es igual a 0. Nos va a quedar 2x cuadrado menos 6x menos 20, que es un corche más o menos. Entonces, acá lo que tenemos que hacer, bueno, hay un contenido que ya no entra que vendría siendo el determinante. Ustedes lo pueden utilizar aquí y ver qué va a resultar. Es una opción. Como no entra, no lo voy a utilizar. Pero sepan que lo pueden utilizar, ¿ya? Si lo manejan, háganlo. Vamos a resolver la cuadrática. Entonces nos queda que esto es igual a 2 por x cuadrado menos 3x menos 10. Ahora, esa cuadrática podemos hacerla de dos formas. Una, factorizando, o dos, ocupando la formulita. ¿Qué prefieren? ¿Ven la factorización que tenemos ahí? ¿O prefieren que hagamos con formulita? Factorizar. Ya. Una forma de factorizarla sería que tenemos 0 es igual a x cuadrado menos 3x menos 10. Eso se traduce en que esto es x menos 5 por x más 2. ¿Ya? Esa es la forma de factorizar. Y bueno, de acá tienen las dos soluciones que sería x igual a 5 y x igual a menos 2. ¿Ya? Pucha, me sigo saliendo, perdón. Pero ahí tenemos las dos soluciones. Tenemos x1 y x2. Tenemos dos valores. ¿Ya? Teniendo dos valores, ¿cuántos vectores de coordenadas bla, bla, bla tenemos? Habría que reemplazar acá y ver si es que nos dan puntos distintos. Evidentemente nos van a dar puntos distintos. Así que tenemos dos vectores. Ahora, si no vieron la factorización, lo que podemos hacer es aplicar la formulita, que es menos b más menos la raíz de 4a por b. Perdón. Esto es b cuadrado menos 4ac. Si alguna oportunidad tienen un tatuaje gratis, aprovechenlo en esta fórmula. Les va a servir toda la vida. B cuadrado menos 4a por c. Dividido en 2a. Ya, entonces, con esa formulita ustedes pueden calcular las raíces. Si es que no lo ven, pueden utilizarla, ¿ya? ¿Cómo sería esto? Identificamos de que a es igual a 1, b es igual a menos 3 y c es igual a menos 10. Reemplazan esos valores y van a tener un valor cuando ocupen el más, un valor cuando ocupen el menos, y van a llegar a estas dos soluciones que están acá abajo. Bueno, no lo voy a hacer en honor Profe, Ujú. ¿y en qué, cómo se llama? ¿En qué caso se podría decir que serían infinitos los vectores? Según yo tendría que llegar a algo que se te cancele la x cuadrado. Tipo que llegar como a 5 igual a raíz de 25. Onda, con estos dos parámetros que tengan incógnita, si llegáis a algo como este estilo, quiere decir de que x no tiene ninguna interferencia en el valor que toma el módulo. Se cancela en el ¿qué ventana? Yo al menos la veo bien en mi segunda pantalla. Ah, mejor tirarse por la ventana, no. Recién leí el comentario completo, pensé que había una ventana flotante. No se tiren por la ventana. Ni por un precipicio, ni mucho menos. Ya, entonces, si llegas a esto, por ejemplo, quiere decirte que todos los valores de incógnitas se cancelaron en algún procedimiento anterior. ¿Qué quiere decir eso? De que no tienen interferencia. Por ejemplo, si son 1000, se van a restar 1000 y se van a sumar 1000. Da 0. En ese caso, tú cualquier valor que le des a x puede ser infinito. O sea, todos esos valores que tú tienes son infinitos. Son, de verdad, cualquiera. Como cuando llegáis a una ecuación con infinitas soluciones, es lo mismo. En ese caso podrías tener una. Ahora, por ejemplo, si llegas a en qué caso podrían ser ninguno,
tendría que probablemente la raíz anularse. O las soluciones que te da la raíz anular la solución. Pero sería raro en este caso. Y de esa forma. No sé si se entiende. Era un ejercicio un poquito más elaborado de lo que estábamos viendo. Mezclaba hartos conceptos como producto notable, ecuación cuadrática, cosas que no tendrían por qué naturalmente estar juntas, pero bueno. ¿Alguna duda? Chiquillos, chiquillas, chiquilles. No, ninguna. Bacán. Bacán, bacán. A veces no veo ninguno de estos porque no tengo ninguno más anotado. Ya, entonces ahora entramos con lo que a mi parecer es lo más choro porque se ocupan en física, en verdad. Que vienen siendo la operatoria entre vectores. ¿Y por qué les digo que la operatoria entre vectores? Porque ustedes, por ejemplo, si, insisto, están en física, y si no están en física, perdón, pero estudio hace como 4 años ingeniería, entonces mi mundo se acotó un poco. Eh, si están en física, tienen, por ejemplo, el principio de superposición, que si tienen dos fuerzas tirando para el mismo lado, se pueden sumar los vectores y se transforman en una única fuerza más grande. Todo eso es operatoria de vectores. Por lo tanto, a mi parecer lo más choro, y gráficamente también es muy choro. Entonces, lo que les pregunten puede ser bien estándar, como onda, se tienen los siguientes vectores, cuánto da la suma o resta con una combinación, que lo vamos a hacer. O les pueden decir, perdón, o les pueden decir gráficamente cómo se ve esta operación. Ya, y eso también lo vamos a ver bien por encima, pero me parece haberlo visto en algún par de ejemplos. Entonces, se define primero la suma y resta. Se tienen dos vectores, un vector A igual a A, B, y un vector B igual a C, D. Ambos están con origen en el origen del plano cartesiano. Y se define la suma como, si sumamos A y B, la suma de A con C, la suma de B con D. Aquí, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que tanto la suma como la resta se hacen componente por componente. Entonces, por ejemplo, si están sumando, siempre se van a sumar los que están en la coordenada X con los que están en la coordenada X, y si están en la segunda parte de la suma, los de la coordenada Y con la coordenada Y. Siempre se trabaja de esa forma. Entonces, por ejemplo, si tengo el vector A igual al 1,0 y el vector B igual al 7,8 y yo quiero sumarlos, A vector más B vector sería 1 más 7, 1 más 7, 0 más 8, 0 más 8. Y de esa forma obtendríamos el punto o el vector 8,8 que también va a estar centrado en el origen. Esa es la suma de vectores. Si se dan cuenta, a mi parecer hay cosas más difíciles que probablemente ya han visto y que ya han estudiado y que ya las manejan. Hay cosas más difíciles. La resta es exactamente lo mismo. Respetamos el orden de la operación y se hace coordenada por coordenada o componente por componente. X con X, Y con Y. ¿Vale? Ahora, ¿por qué les digo que gráficamente es bien choro? Y me voy a tomar un par de minutos porque vamos súper bien de tiempo, en verdad. Por ejemplo, vamos a tomar estos, vamos a graficar el... Miren, ¿cómo lo podemos hacer para que se vea lo más choro posible? Vamos a tomar el vector A igual al 2,3 y el vector B igual al 1,2. ¿Ya? Son vectores chiquititos porque necesito graficarlo. Entonces, vamos a graficarlo acá. Vamos a intentar que quede relativamente parejo. Hasta el 1, el 2, el 3, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, grafiquemos el vector A. Lo vamos a graficar con color rojo. Estaría 2 acá y 3 acá. Por lo tanto, el vector B está ahí. Perdón, el vector A está ahí. Esto vendría siendo A. Lo vamos a colocar con color rojo. Y con color verde vamos a colocar el vector B, que viene siendo el 1 con el 2. Lo graficamos, llegaría hasta ahí. Ahí tenemos el vector B. Ahora, ¿cómo se ve la suma? La suma se ve como que ustedes tomen por ejemplo, el vector A y sobrepongan, muevan este vectorcito B tal cual está hacia la punta del vector A.
Entonces, no lo puedo mover con las herramientas que tengo actualmente, pero lo vamos a dibujar nuevamente, que sería algo así. Eso es la suma de los vectores. ¿Y cuál es el resultado? El resultado vendría siendo que yo tome desde el origen hasta la punta de toda esta como escalerita que se ve armando tipo Fortnite con vectores, que sería hasta acá arriba, sería hasta allá. Ese vector azul es equivalente a la suma de los dos vectores. Gráficamente se ve así. Siento si mi dibujo tomé música en la media, pero algo así se ve. No sé si se entiende, si se ve más o menos de qué va. Así se trabaja la suma. Y la resta es todo lo contrario. Ustedes, por ejemplo, si están restando A con B, toman... espérense, antes de ir con la resta, ¿se entendió la suma? Porque después necesito borrar el dibujo. ¿Se entendió gráficamente la suma? Que insisto, he visto ensayos que les piden esto. Entonces, ya, bacán. La resta es bastante parecida. Pero, ¿qué hacemos? Y hay algo que no les dije al comienzo y que creo que en la clase que hice hace un par de meses tampoco lo mencioné. Y es que, por ejemplo, si ustedes tienen que el vector A es así, el vector menos A es lo mismo pero al revés. ¿Ya? Este, por ejemplo, va a ser A. Menos A sería igual a lo mismo flechita pero en el otro sentido. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, vamos a dibujar aquí. Vamos a tomar el borrador. Vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. Si yo estuviese restando A menos B, lo que tendría sería que tomar el vector B y en vez de colocar la colita del vector B sobre la punta del vector A, tendría que colocar la punta del vector B. ¿Cómo se vería esto? Se vería algo así. Algo ahí. Y la punta van a estar chocándose y va a estar hasta aquí. ¿Y cuál sería el resultado de esta operación? Sería nuevamente desde el origen hasta donde terminó toda la escalera de Fortnite o toda la escalera de Victoria. En este caso sería acá abajito. Y ustedes, créanme o no, pero si tienen tiempo, háganlo con detalle, háganlo con espacios, con cuadritos de cuaderno, y van a cachar de que funciona. Y así es la suma y resta de vectores gráficamente. Insisto, esto es algo que he visto en ensayos, he visto en pruebas, pero no creo que en la prueba entre. Pero de todas formas se los quiero hacer notar por si acaso les aparece una pregunta así. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? ¿O se entendió clarísimo y ahora somos máquinas? Ya, tengo una duda por interno. ¿En qué parte te perdiste? Sí, me voy a seguir hablando por ahí. Al restar. Ya, súper. Sí, a mí igual me costó cuando lo vi por primera vez. Si por ejemplo, vamos a borrar esto. La suma, ¿qué hacíamos nosotros en la suma? Colocábamos el vector, esto es la suma, colocábamos el vector B, que en este caso es el verdecito, la cola del vector sobre el vector que estamos sumando. Algo así. Esa es la suma. La resta es lo contrario. En vez de colocar la colita del vector, colocamos la punta. Y la punta estaría acá. Y el vector va hacia abajo, entonces se vería algo así. Es como trasladar este vector que está aquí y moverlo acá abajo. ¿Ya? Que igual, insisto, gráficamente me cuesta hacerlo con números, pero se ve bien bonito, se lo hacemos. Incluso después, si nos queda tiempo al final, lo puedo hacer en PowerPoint, que las flechas como que son bien manejables. Y el resultado de esta resta sería tomar desde el origen hasta la colita de todo lo que resultó de esta suma, resta, etc. ¿Ya? Entonces, el resultado de A menos B sería ese vector que es azulito. En verdad, ¿cuál sería el valor de esto? Sería 1,1. Y claro, bueno, en verdad estaría como por acá, si nos vamos bien puristas. Pero insisto, el gráfico no es simétrico, entonces está bien malo. Pero lo podemos hacer si quieren después en PowerPoint o en algún otro software como para verlo. GeoGebra quizás no apañe. Pero esa es la idea. ¿Se entendió ahora? Personilla que me está hablando por interno. Ya, bacán. Bacán. Entonces, voy a borrar. ¿Se quedó claro? Lo que más me interesa es que hayan entendido las formulitas. Si se acuerdan de las fórmulas, están al otro lado.
Esto es una puntualidad que les puede servir para algún futuro. Sí, clarísimo. Voy acá. Voy a borrar todo. Tengo demasiados botones y muchos botones rojos, como que me da un impulso idiotez por presionarlos. Perdón. Ya. Bueno, aquí está. No me acuerdo de esto ya. Que lo preparé hace un par de días en la clase. Bueno, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, toman este vector que está acá. Onda, si pudiésemos tomarlo y lo movemos aquí, lo vamos a dibujar. Tomamos este vector y lo movemos aquí, nos da el resultado. 5,2 más 2,3 es igual a 7,5. ¿Se cacha? Y por ejemplo, si tuviésemos 7,5 menos 2,3, acá está la punta del vector, baja el vector completamente y después tomamos desde el origen y llegamos hasta la punta del resultado. Y eso nos da el 5,2. Insisto, esto bien bonito, se nota clarito lo que estoy explicándoles, pero ahí está ya con un par de ejemplos más bonitos, más elegantes, fino y elegante. ¿Ya? Y ahí análogo si lo quieren hacer después con esto. Ahora, esto, y nuevamente es bien intuitivo, como la multiplicación por un escalar o ponderación por un escalar, también así lo van a ver en su futuro si es que sean por alguna rama científica, ponderación por un escalar. Viene siendo tomar un vector A y un valor X real cualquiera. Por ejemplo, 2, 3, raíz de 5, etc. Yo, por ejemplo, tengo raíz de 5 veces el vector A, va a ser raíz de 5 por la coordenada en A, coma, raíz de 5 por la coordenada B. ¿Ya? Esa es la idea. A mí me parece bien intuitiva, como que perdón, me están hablando. El escalar entra a cada una de las coordenadas. ¿Ya? Y la explicación la pueden ver si quieren con suma de vectores. Como que esto es lo mismo que si ustedes sumaran X veces el mismo vector. ¿Ya? Esa sería la suma. O sea, sería el resultado. ¿Alguna duda con esto? Porque ahora nos vamos con un par de ejercicios. ¿Y cómo sería la multiplicación entre vectores? Eso se conoce como producto punto y no es contenido de la prueba. Vale. Sí. De todas formas, es coordenada por coordenada, si no me equivoco. Sí. Bueno, es que tenéis dos tipos de producto. Tenéis producto crudo y producto punto. Producto punto diría que va un poco más como en la ponderación. Que es multiplicación de matriz y cosas del estilo. En fin. Contenido externo. Lo siento. Así que eso. ¿Alguna duda con esto? Con lo que es la ponderación o multiplicación por un escalar, que es el nombre como más bonito que pueden recibirle. Bacán. Bacán. Vamos entonces con los ejercicios. Tenemos un ejercicio bien feo. Viene diciendo, ¿cuál de las siguientes alternativas representa el vector D, que es igual a más B menos C? Entonces, vamos primero a sumar A más B. Y después le vamos a restar C. A más B sería coordenada por coordenada. Recuerden siempre eso. Menos 3 más 2 y 5 más 9. Menos 3 más 2, 5 más 9. ¿Ya? Ahora es coordenada por coordenada. Esto nos da menos 1,14. Y a este valor le restamos menos C. Perdón, le restamos C. Entonces nos quedaría menos 1,14 menos el vector menos 6,7. Eso es igual a menos 1 menos 6, 14 menos 7. Nuevamente coordenada por coordenada. Esta menos esta menos esta. Ya, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Y el resultado sería menos con menos me da más, me quedaría menos 1 más 6, 7. 14 menos 7 es 7. Entonces me quedaría menos 1 más 6, que es 5,7. Que sería el resultado de esta operación. Que sería la D.
¿Alguna duda con esta suma y resta de vectores? Tiene ambas cosas, por eso escogí el ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Algún paso que le haya quedado con duda? ¿O estamos nice? De pana banana. Ya, bacán. Bacán, bacán. Pregunta, Contame. o sea que ya partimos como aplicando la propiedad del A más B. Ujú. Luego de como los resultados que te den, tenéis que aplicarle como el resultado más, o sea, no, en este caso menos la C. Entonces ahí Ujú. se vuelve como a hacer el vector, ¿no? Claro, Ya, claro. ya. Imagínate que es como que tuvierais un número, tipo 5 más 3 menos 4. Tú lo primero que podías hacer es sumar 5 más 3, te queda 8, y a ese valor le restas 4. Es análogo a lo que acabamos de hacer. Tomamos los dos números, los sumamos, le restamos el tercero. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bacán. Entonces, vamos con la siguiente. Creo que les bajé el volumen, así que si alguien puede probar el mic, me avisa, por favor. Ya. Vamos con la siguiente. Sean los vectores u igual a menos 1,3, b igual a a, b, si 5 por u menos 2 por b es igual a menos 12,15. ¿Cuál de las siguientes coordenadas corresponde al vector b? Vamos viendo. Primero, vamos calculando. Esto igual se puede hacer como casi como... Podemos hacerla como dos ecuaciones o pueden hacerla como de un puro tirón. Ya lo vamos a hacer como dos ecuaciones para ser un poquito más purista. 5 por u sería 5 veces la primera coordenada coma 5 veces por la segunda coordenada. ¿Cuánto nos da eso? Nos queda menos 5,15. ¿Ya? Entonces ahora tenemos menos 5,15 menos 2 veces v es igual a menos 12,15. ¿Qué me están diciendo acá? Que a un vector yo le resto otro y me da menos 12 por un lado y menos 15 por el otro. Entonces, ¿qué les recomiendo yo hacer acá? Es que escribamos b como la forma que nos plantean. Nos dice menos 5,15 menos 2a, 2b. Hicimos exactamente lo mismo que hicimos con la u. Y eso es igual a menos 12,15. ¿Ya? Ahora, para que un vector sea igual a otro, tienen que tener los mismos componentes. Entonces, menos 5 menos 2a tiene que ser igual a menos 12. Y por otro lado, 15 menos 2b tiene que ser igual a 15. ¿Vale? Ya, eso es súper importante. ¿Alguna duda hasta aquí? Y si alguien puede ir el mic, porque creo que les bajé el volumen, entonces no sé si realmente no lo estoy escuchando, no. Hasta ahora todo bien. Ya, bueno. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a resolver cada una de estas ecuaciones, o a cada una de estas ecuaciones, y vamos a encontrar las coordenadas a, b. Porque sabemos que b tiene coordenadas a, b. ¿Ya? V, perdón. V igual b. Entonces, despejemos a. Tenemos que menos 5 menos 2a es igual a menos 12. Pasamos el 2a sumando, o sumamos 2 a ambos lados, el 12 sumando hacia el otro lado. Nos queda menos 5 más 12 es igual a 2a. Esto nos da 7, igual a 2a. Pasa el 2 dividiendo. Entonces nos queda que a es igual a 7 medios. ¿Ya? Con eso tenemos la primera coordenada. Esta no es. Esta tampoco. Nos queda la a, la c y la d. Resolvemos la segunda. Tenemos que esto es 15 menos 2b es igual a 15. El 15 pasa restando al otro lado. Me queda menos 2b es igual a 0. Por lo tanto, b es igual a 0. Por lo tanto, la segunda coordenada es
0. La única alternativa que satisface eso es la A. ¿Alguna duda con este ejercicio? Es bien parecido a uno de MR que vamos a ver después. Si me equivoco, lo vemos la siguiente. ¿Alguna duda? O sea, estamos bien. Un poquito desordenada la pizarra ahora que la miro. Si pueden contestar en el chat por último, así como sí, estamos bien. Todo bien. Ya, buena, Sí. Muriel, gracias. Vamos entonces con el siguiente. Ahí. Ya, exactamente, hay uno de MR. Bastante parecido, ¿cierto? Bastante parecido a lo que hemos estado haciendo. Quizás una mixtura entre todo. Nos dice, considera los vectores u igual a 2, menos 1, v, igual a menos 8,5 y w igual a menos 5, menos 3. ¿Cuál de los siguientes vectores corresponde al vector 2u menos v más 3w? ¿Ya? No sé si ya se imaginan cómo tenemos que hacerlo. Lo vamos a hacer igual, pero ojalá que ya sean capaces de entender más o menos, o al menos en su cabeza setear los pasos como para lo que tenemos que hacer. 2 veces u es igual a 2 por 2, 2 por menos 1. Esto, insisto, después en su cabeza probablemente lo pueden hacer más rápido, pero te voy a hacerlo para todos y para todas. Esto es 4, menos 2. V se mantiene y 3 veces W es igual a 3 por menos 5, 3 por menos 3. 3 por menos 5 me da menos 15. 3 por menos 3 me da menos 9. Entonces tenemos todos los vectores necesarios para poder calcular esta operación fea que está acá. Me queda 4, menos 2. Lo primero que hicimos fue calcular cada uno de estos como por separado, ¿ya? Calculamos el 3W y el 2U para ahorrarnos pega. 4, menos 2 menos 8,5 más menos 15, menos 9. Ya se ve bien negativo. Al toque se ve bien negativo. Entonces, hagamos los primeros dos y después le sumamos el tercero. Me quedaría 4 menos 8. Acuérdense, coordenada por coordenada. Y menos 2 menos 5. Si no lo son capaces de verlo todavía. 4 menos 8. Y menos 2 menos 5. Ya es exactamente lo que tenemos abajo. Entonces, con esto, tenemos que esto es 4, menos por menos me da más. 4 más 8 me da 12, menos 7. Y a ese valor tenemos que sumarle menos 15, menos 9. Análogamente lo hacemos coordenada por coordenada. Nos queda 12 más menos, me queda menos 15, menos 7 más menos 9, me queda menos 9, nos da la siguiente. 12 menos 15 me da menos 3, menos 7, menos 9 me da menos 16. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la C. No sé si hay alguna duda. Según yo hicimos un par de ejercicios incluso más complicados que este. Así que ojalá que lo hayan podido ver. ¿Alguna duda, chiquillos, chiquillas, chiquillas? Insisto, igual es natural que tengan dudas porque vectores creo que no se ven en el colegio y si lo ven no es muy puntual. Está clarito. Bacán. 10 de enero 2020 es igual, está relativamente actualizado. Eso. Nos queda el último tema que vendría siendo paralelismo y perpendicularidad. Así que vamos directamente con ello. Dice, paralelismo y perpendicularidad. Paralelismo. Paralelismo, si ya manejan el concepto, son dos rectas o dos cosas que jamás se intersectan, independiente si ustedes lo prolongan al infinito, para donde quieran, jamás se van a intersectar. ¿Ya? Eso es importante. Se tienen dos vectores A y B. ¿Se dice que son paralelos? Sí. B dividido en A, la coordenada en Y dividido en A, en X, la coordenada en Y dividido en la coordenada en X, es igual a la coordenada en Y dividido en la coordenada de X. Me enredé feo.
Pero creo que se cacha para dónde va la micro. La coordenada en y del primer vector dividido en la coordenada en x del primer vector es igual. Eso sería este término que está acá. Es igual a la coordenada en y del segundo vector dividida en la coordenada en x del segundo vector. Oye, casi me merezco aplauso después de haber dicho esa lengua. Entonces, si por ejemplo tuviésemos y quisiéramos comprobar paralelismo entre, no sé, el a igual a 6/8 y el b igual a 3/4, ¿qué tendría que hacer yo? 8 dividido en 6 es igual o no es igual, que tendríamos que comprobarlo, a 4 dividido en 3. Notamos de que, por ejemplo, este se puede simplificar y me queda 4/3. ¿Son iguales? Sí. ¿Son paralelos a los vectores entonces? ¿Ya? Esa es una forma de hacerlo. Esa es una forma. Perdón, esa es la forma de hacerlo. ¿Alguna duda? Insisto, toman la coordenada en y de cada uno de los vectores, la dividen en la coordenada en x de cada uno de los vectores y vean si son iguales o no. Eso es lo que hicimos acá. 8 dividido en 6, 4 dividido en 3. 8 dividido en 6, 4 dividido en 3. Una pregunta. Ujú. ¿Se podría ocupar la teoría del paralelismo para determinar si hay una solución vacía en un sistema de ecuaciones? No lo sé. No buscaría complicarlo tanto. Sí, quizás sí. Sí, Ariela. Sí. Tomas el vector, por ejemplo, que es 6,8, y lo quieres comparar con el vector b, que es 3,4. Ya tú no sabes si son paralelos o no. Entonces, ¿qué haces? Divides la coordenada en y sobre la coordenada en x, 8 dividido en 6 en este caso, y lo comparas con lo mismo, pero en el otro vector, que sería 4/3, por ejemplo. 4/3 es igual a 8/6, la respuesta es que sí. Por lo tanto, estos dos vectores son paralelos. Ahora, si, si nosotros quisiéramos verlo con otro vector, por ejemplo, que no fuera paralelo, no sé, un b' igual a 2/5, perdón, a 2,5, hacemos la misma división. 8 dividido en 6, coordenada en y dividido en la coordenada en x. Vamos a averiguar cómo se comparan con 5 dividido en 2. Esto me da 4/3, como ya lo dije anteriormente, que es distinto a 5/2. Por lo tanto, estos dos vectores no son paralelos. Y así se utiliza. No es más que eso. No sé si se entendió, Ariela. Bacán. Profe, Bacán. Ujú. ¿y en la prueba nos pedirían en algún momento cómo determinar cómo se llama la distancia entre los vectores paralelos? No, no. Es que ya no entra casi nada a distancia. De hecho, ni siquiera entra a distancia entre puntos. Entonces, cero posibilidad. En verdad está muy recortada la prueba, a mí me parece, en contenido. Como que yo entiendo para dónde va, pero no sé. Hay muchos contenidos que quedaron fuera y, por ejemplo, distancia entre puntos, que a mí me parece algo casi básico. No sé, estoy bien en contra. Pero bueno, no entra eso, estimado. En cuanto a la perpendicularidad, para ir terminando, para no nos atrasemos más de lo que les prometí, es algo similar. Tenemos el vector a, b y el c, d. ¿Se dice que son perpendiculares? Sí. A por c más b por d es igual a 0. Esto, no sé si el mismo chico que me está preguntando, esto es el producto punto. Cuando tenéis este producto punto igual a 0, este es esto. Si tú tienes a por c, primera coordenada por primera coordenada, más segunda coordenada por segunda coordenada, y eso es igual a 0, entonces son perpendiculares. Por ejemplo, vectores unitarios, que son, a mí parecer, los más simples para explicar esto. Pongamos el vector 1,0 y el 0,1. Es directo, se ven perpendiculares, están en ejes porque son perpendiculares. Apliquemos la fórmula. A, por ejemplo, igual a 1,0, B igual al 0,1. Entonces, ¿qué hacemos? A por C sería este por este, me da 0. Más segunda coordenada, este por este, me da 0. Por lo tanto, al sumar ambas cosas, evidentemente de 0, es decir, son perpendiculares. Es el caso directo, son vectores unitarios y en algún momento de sus vidas les va a aparecer ahí en algún momento. Esa es la definición de perpendicularidad.
por lo general, alguno de los dos tiene que tener signo contrario, ¿ya? Si tienen, ambos son positivos, difícil que sean perpendiculares, a mi parecer. Sí, si tienen como ambas coordenadas positivas en ambos casos, no se puede hacer en cero. Entonces es imposible. Vamos a hacer un ejemplo de paralelismo en particular. Perpendicularidad, insisto, no es más que eso. Tenemos dos puntos y hacemos producto punto. Entonces, este por este, más este por este, y si eso me da 0, son perpendiculares. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿O nos vamos al ejemplo? ¿Siempre va a dar 0? Sí, siempre. Siempre que sean perpendiculares dan 0. Ah, ya. Gracias. Esto tiene una razón en álgebra lineal, de hecho, que si el producto punto da 0, que es coordenada por coordenada, y esto imagínenselo para vectores de más coordenadas, y esto se repite para todos, o sea, como A por C, más B por D, más E por F, supongamos que tuviera una tercera coordenada y más allá, si esto da 0, son perpendiculares. Bueno, así que eso. Vamos con el último. Ejercicio de la tarde-noche ya. Tarde, según yo todavía. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son correctas con respecto al vector v? Igual a 1,2. Tiene magnitud 3. ¿Cuál era la fórmula de magnitud? ¿Alguien me la puede decir, por favor? El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado y eso en raíz. Súper bien. Entonces tenemos que la magnitud del vector es igual a la raíz de a cuadrado más b al cuadrado. Ya, súper. Eso tiene que llevarse. Reemplazamos. A igual a 1, b igual a 2. Y nos queda que el módulo del vector sería la raíz de 1 al cuadrado, 1, más 2 al cuadrado, que es 4. Eso es igual a la raíz de 5. Eso no es igual a 3, evidentemente. Por lo que la 1 es falsa. ¿Ya? Primero, la idea es como hacer una mini recapitulación con este ejercicio. Es paralelo al vector u igual a 1/2,1. Paralelo quería decir de que si teníamos un vector a igual a b, y teníamos un vector b igual a c, d, b dividido en a es igual a d dividido en c. ¿Ya? Tenemos que buscar eso. Entonces, vamos a identificar en el vector v 1,2, u igual a 1/2,1, y vamos a ir probando. El primer caso me queda 2 dividido en 1. Eso es 2. Y vamos a compararlo. Spoiler. Vamos a compararlo con 1 dividido en 1/2. Y ustedes acaban de decir como, oh, panic. Pero no. Acuérdense de ley del sándwich, ley de la oreja, ley de los extremos, extremos internos, como la quieran llamar a esta regla. Y esto nos va a dar 2, acá al lado también. Esto es igual a 2. Entonces, como en ambos casos nos da 2 igual a 2, tenemos que es paralelo. Es decir, el vector u es paralelo al vector v. ¿Ya? Esto es lo mismo que tener 1 dividido en 1, dividido en 1, dividido en 2. Ya, y extremos internos hacen la oreja. Bueno. ¿Alguna duda con esto? Insisto, tomamos la segunda coordenada y la dividimos en el primero. Ese es el principio. Onda 1 dividido en 1, dividido en 1, dividido en 2. Se multiplican los extremos y se divide por la multiplicación de estos internos. Entonces me queda 2 dividido en 1. Vamos a compararlo con 2 por 1 es 2, dividido en 1, son lo mismo. Teniendo que son lo mismo, podemos decir que son paralelos. Está súper bien eso. Entonces sabemos que la 1 no es, que la 2 sí es. Nos queda esta y esta. Está en el cuadrante 1. Tendríamos que graficarlo. Esto está 1, 2, 1. Vamos a buscarlo. Nos quedaría 1 hacia la derecha, acá, y 2 hacia arriba. 1, 2, acá. Entonces el vector está hacia arriba. ¿Cuál era este cuadrante? El 1. El 1.
¿Cuál era el segundo? ¿Este que está acá abajo o este que está acá? El de la izquierda. El de la izquierda, siempre sentido anterario. Súper bien. Entonces, teniendo que también está en el cuadrante 1, tenemos que la alternativa correcta es la C. Y con eso, no sé si tienen alguna duda. Antes de. ¿O estamos? ¿Se entendió todo? Esta clase se la puedo mandar al grupo de WhatsApp si quieren. No tengo problema. Igual ahí me pueden preguntar cualquier cosa. También hay gente que estudia civil matemática y si quieren como profundizar más, creo que no hay drama que nos pregunte. Entonces, cerrando esto. Bueno, si tienen alguna duda, resuélvanla antes de que se termine la clase, porque de aquí yo no los veo hasta la otra semana, que ya. ¿Qué empezamos? ¿Según qué clase? No, hasta la próxima semana. Al menos conmigo. Recuerden que mañana tienen clase de figuras, si no me equivoco. No me acuerdo mucho el orden. Así que vengan, difundan. Los canales ya saben, el canal del Prego está ahí. Hay cápsulas que también no están publicadas en el aula, pero están acá. ¿Ya? Porque quedaron desactualizadas y no tuvimos tiempo de verlas. Pero si quieren echarle un vistazo, quieren repasar algo, hay clases de 20 minutos, están las clases abiertas del año pasado, que probablemente, no sé si me tocó hacer esta misma el año pasado, pero le voy a echar un vistazo en caso de que no me haya entendido algo a mí y lo quieran ver con otra perspectiva, también está ahí. Así que eso. Las redes sociales del Prego ya saben, el Insta, el canal de YouTube. Y eso ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado, la probaré con harto cariño. Así que eso. Si tienen dudas de alguna otra materia o de la U en sí, yo estudio civil industrial, aprovechen de preguntar. O si quieren tips como para lo que queda de tiempo, también es una buena pregunta. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar y dejar de compartir.